Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios que nos permite el día de hoy nuevamente estar conectados. Somos pocos, pero esperemos que más se vayan conectando poco a poco. Así es que vamos a seguir adelante con la clase. Ay, creo que se fue la luz. Ahorita esperamos que llegue. No, ya llegó la luz. Así es que, hermanos, vamos a, pues, a poder adorarle a nuestro Dios, a poder cantarle, escuchar la palabra y hermanos, pues esperemos que pues más hermanos. Le doy la bienvenida a un primo que está conectado, Marcos Cabrera. Gracias por haberse conectado y también ustedes, hermanos, por haberse conectado. Le voy a pedir a mi hermano Faustino que nos haga la oración inicial. Posteriormente, nuestro hermano Russell nos va a ayudar con los coros y después le voy a pedir al hermano Freud que nos apoye con la oración de la clase. Su servidor va a dar la clase. Posteriormente, nuevamente nuestro hermano Russell va a entonar coros y esperemos que otro hermano se conecte para que nos apoye con la oración final. Si no, ya les voy a estar pidiendo a alguno de ustedes que me ayude con la oración final. Bueno, hermanos, pues vamos a iniciar. Dios les bendiga. Adelante con la oración inicial, por favor, hermano. Gracias. Bien, hermano, vamos a orar. Bendito Dios, gracias le damos, Padre bendito, por este hermoso día que usted nos ha prestado. Gracias porque estamos con bien. Gracias, Señor eterno, porque sin usted nada somos. En esta hora de la noche, bendito Dios, le pedimos su dirección, conocimiento y sabiduría, Padre bendito, para escuchar su palabra en esta noche por nuestro hermano. Bendito Dios, denos entendimiento, sabiduría, conocimiento para aprender más de su palabra, bendito Dios. Por nuestro hermano que va a estar al frente, por favor, déle ese conocimiento, esa sabiduría, para que él pueda enseñarnos algo más de su bendita palabra en esta noche, bendito Dios. Sabemos que vamos a salir edificados en cuando termine la clase, y los cantos y todo lo demás. Bendito Dios, todo esto se lo pedimos, se lo rogamos, se lo agradecemos en el nombre bendito, que es nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Adelante, hermano. Vamos a cantar, hermanos, buenas noches. Vamos a cantar primero la alabanza número 4, un cántico nuevo. Cantemos. Quitó él toda mi aflicción, me dio consolación, me dio un cantar, precioso cantar que entonaré con todo el corazón, me dio un cantar, precioso cantar. Me dio un cantar para decir, me levantó de perdición. Oh, gloria a Él es mi rey. Precioso cantar es para mí. Su luz alumbra mi andar, quita todo pesar, me dio un cantar. Precioso cantar que entonaré a Jesús que es mi rey, me dio un cantar. Precioso cantar, me dio un cantar para decir, me levantó de perdición. Oh, gloria a Él es mi rey, precioso cantar es para mí. Al redimirme el Señor, no tendré más temor, me de un cantar. Precioso cantar que entonaré con coro celestial, me de un cantar. Precioso cantar. Me dio un cantar para decir, me levantó de perdición. Oh, gloria a Él es mi rey. Precioso cantar es para mí. Amén. Vamos a cantar la alabanza número 10, en busca de obreros. Cantemos.
Cristo está buscando obreros hoy que quieran ir con él. ¿Quién dirá, Señor, contigo voy? Yo quiero serte fiel. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Cristo quiere mensajeros hoy que anuncien su verdad. ¿Quién dirá, Señor, yo listo estoy? Haré tu voluntad. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Hay lugar si quieres trabajar de Cristo en la labor. Puedes de su gloria al mundo hablar, de su bondad y amor. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Vives ya salvado por Jesús, su amor conoces ya. Habla pues, anuncia que en la luz de Cristo vives ya. Oh Señor, es mucha la labor y obreros faltan ya. Danos luz ardiente, fe y valor, y obreros siempre habrá. Amén. Vamos a entonar la última alabanza, número 36. Posteriormente haremos la oración por el mensaje de esta noche. Número 36. Dios está aquí. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió dónde están dos o tres. Dios está aquí, qué precioso es. Él nos prometió dónde están dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor. Quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en mí. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con devoción. Oh Cristo mío, haz de mi alma un altar para adorarte con todo el corazón. Amén. Adelante, hermano, por la clase, por la oración por la clase, por favor. O si el hermano Adrián Cortés nos puede apoyar por la oración por la clase, creo que el hermano no, no está listo, a ver si nos puede apoyar el hermano Adrián.
Si quieres, la hago yo, Marquitos. Ok, gracias, hermano. Vale. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu santo bendito nombre, Padre bendito. Muchas gracias, Padre, porque nos da una vez más la bendición, nos da la oportunidad de poder estar presentes, reunidos, Padre, mediante este medio, para poder escuchar de su bendita palabra. Gracias, Padre bendito, porque usted es un Dios grande, un Dios misericordioso, un Dios amoroso con cada uno de nosotros. Padre, queremos pedirle que esta noche lo que vayamos a aprender, Padre, sea de edificación para nuestras vidas, que por favor, Padre, todo lo que vayamos a escuchar, lo podamos analizar, lo podamos comprender, podamos reflexionar, Padre bendito, cómo estamos delante de usted. Asimismo, Padre, queremos pedirle que usted abra nuestra mente, abra nuestros oídos para poder analizar, Padre bendito, todas nuestras cosas que hemos estado fallando. Padre, nosotros queremos ser mejores día con día, queremos ser mejores cristianos día con día, y es por ello, Padre, que pedimos su ayuda, para que sea usted con nosotros, nos siga bendiciendo, nos siga cuidando y nos siga librando de todo peligro. Gracias, Padre, porque sus bendiciones han sido infinitas con nosotros. Y de la misma forma, Padre, oramos en esta noche por el hermano que nos va a compartir la clase. Que sea usted, Padre bendito, que le siga dando sabiduría, le siga dando esa inteligencia, Padre bendito, esas palabras, Padre, para que él pueda seguir enseñando a su pueblo, Padre bendito. Gracias por su amor, gracias por su bendición, pero sobre todo, gracias porque usted está con nosotros día con día. Todo esto, Padre, se lo estamos agradeciendo, se lo estamos suplicando en el maravilloso nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Gracias por haberse conectado. Pues vamos a iniciar con la clase. Hoy es un día especial en la cual pues podemos estar desde nuestra casa, adorar a nuestro Dios y podernos deleitar de su palabra. Así es que vamos a aprender algo importante a través de la clase. Hermanos, abran su Biblia y vamos ahí al Evangelio de Marcos. Vamos al Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 26 al 29. Marcos 4, 26 al 29. Y dice el Evangelio de Marcos, decía, además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Si vemos, hermanos, esta parte del Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, nos habla de la parábola del crecimiento de la semilla. Muchas veces hemos escuchado, nuestro Señor Jesucristo habló a través de muchas parábolas, y a veces cuando nos predican de las parábolas, a veces muchas veces no entendemos de qué nos habla de las parábolas. A veces muchos nos quedamos con muchas dudas. Esta noche quisiera explicarle la parábola del crecimiento de la semilla. Pero ¿qué encontramos a través de la parábola del crecimiento de la semilla? Esta parábola habla principalmente del crecimiento de la palabra, crecimiento del reino de Dios. Entonces, ¿qué encontramos a través de esta parábola? Primero vamos a encontrar que nos habla del crecimiento del reino. Fíjense, esta parábola se encuentra solamente en el libro de Marcos, solamente. Aparece una serie de parábolas del reino, aunque el registro más completo de la serie de parábolas está preservado en el libro de Mateo capítulo 13. Es donde encontramos todas las parábolas. Esta parábola, por su posición y contenido, se debe de estudiar junto con la parábola del sembrador, como el de la semilla de mostaza y de la levadura
Estas parábolas nos hablan del crecimiento del reino. Por eso aquí en Marcos decía además, así el reino de Dios. Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa. Fíjense, todo eso lo hace a través de la ayuda de Dios. A través del crecimiento, esta parábola nos habla del crecimiento del reino, que día con día nosotros hacemos el trabajo de evangelizar, de llevar la semilla, y nosotros dejamos esa semilla a las personas. Van pasando los días, noches, dormimos, despertamos, pasan los días y la semilla va creciendo. ¿Por qué? Gracias al poder de Dios. Nosotros no lo vemos, nosotros simplemente llevamos la semilla y Dios es el que se encarga de dar ese crecimiento. Por eso, dentro de esta parábola del crecimiento de la semilla, habla primero el crecimiento del reino, que es a través de la ayuda de Dios, que día con día Dios hace todo para que crezca el reino de Dios. Ahora, ¿qué también encontramos a través del crecimiento de la semilla? Nos habla sobre el reino de Dios. Fíjense, 11 de las parábolas de Jesús son introducidas por una expresión muy común que encontramos. Siempre de esa expresión habla de el reino de Dios es semejante a. Esa expresión la encontramos en 11 parábolas, que siempre empieza el reino de Dios es semejante a. Es esencial aprender algo acerca del reino del cual Jesús habló con tanta frecuencia. Muchas veces encontramos cómo es que Jesucristo habla del reino de Dios. La idea del reino de Dios tiene sus raíces en el Antiguo Testamento. Desde el principio, el pueblo de Israel es descrito como único y escogido de Dios. El pueblo de Israel son los conquistadores de su favor especial y Dios mismo es su rey. Fíjense, una vez cuando la gente quería que Gedeón los gobernara, ¿y qué contestó Gedeón? Veamos ahí Jueces 8:23. ¿Qué dijo en el libro de Jueces 8:23? Dice, mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará el rey, el señor, sino Jehová iba a tener ese poder para mandar, para poder que Dios fuera su único Dios sobre ellos. ¿Qué tan importante debemos de tener que a través del reino de Dios tenemos que tener claro que Dios es el que nos gobierna en nuestra vida? Pero a veces no queremos que nos gobierne, sino queremos hacer conforme a nuestra voluntad. Fíjense, también, ¿qué nos habla del reino de Dios acerca de esta parábola? Fíjense, cuando la gente deseaba un rey, Dios le dijo a Samuel, ¿se acuerdan que el pueblo de Israel pidió a Samuel que les diera un rey como los demás países? Y entonces Dios le dijo a Samuel que les dijera esto, y lo vemos ahí en Primera de Samuel, capítulo 8, versículo 7. ¿Qué encontramos en Primera de Samuel, capítulo 8, 7? No te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Cómo vemos que aquí el pueblo de Israel no quería que Dios los gobernara, sino querían un rey como los demás países? Y entonces Dios le dice, no te han desechado a ti, sino a mí, porque no quieren que yo los gobierne. ¿Cuántas veces muchas personas desechan a Dios? Dicen, Dios no es nada, yo no quiero nada con Dios, mejor yo hago mi voluntad.
¿Y qué pasa cuando dejamos afuera a Dios? Vienen muchos problemas y ya no sabemos cómo sobresalir. Buscamos, o buscan más bien las personas cuando se alejan de Dios, buscan otros caminos, pero vemos que no salen de esas situaciones difíciles. Entonces hay que tener en claro que Dios siempre debe estar en nuestra vida. También Dios les dio rey, aunque le habían rechazado, pero al pasar el tiempo, los más devotos y eruditos no aceptaban más dominio que solamente del Dios mismo. Fíjense, ¿qué dice Salmo 103:19? Salmo 103:19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Aquí en Salmos encontramos cómo es que David dice que Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Eso debemos tenerlo en claro, que Jehová estableció su trono, en los cielos su trono, y que su reino siempre domina y dominará sobre todos nosotros, sobre los humanos. Pero nosotros, o la gente que no quiere saber nada de Dios, se aleja y se va del camino de Dios. Pero nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos siempre tener en claro que Dios es el que domina en nuestras vidas y que debe de gobernar. Son los días de David y Salomón. Esos días maravillosos de prestigio y de poder fueron muy cortos cuando el reino de Israel iba en descenso. Aún más tarde, cuando ya no existían los israelitas, se acordaron de la gloria de su pasado. Entonces los profetas anunciaron que vendría un tiempo cuando Dios iba a reafirmar su reino y restaurar el honor de su pueblo elegido. Dios prometió que ese día levantará a David por rey y quien sería el Mesías. Ahí en Jeremías 39 dice, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Aquí en el libro de Jeremías, ¿cómo es que hablaba Dios de que iba a levantar a un rey? Y que Jehová su Dios iba a establecerlo a través de David. Entonces, el trono de David, el que había de establecerse permanentemente, lo vemos nuevamente ahí en Isaías capítulo 9, versículos del 6 al 7. Isaías 9 del 6 al 7, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado el principado sobre su hombre, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia, desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Aquí vemos cómo es que ya los profetas estaban estableciendo que iba a venir un rey, y que ese rey, ese salvador, iba a ser eterno. Iba a ser su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Aquí Dios había prometido ese salvador, ese rey. El reino de David y el reino de Dios iban a quedar para siempre. Y lo vemos ahí en Daniel 2:44. ¿Qué dice Daniel 2:44? En los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Ese reino iba a ser de Jesucristo. Y entonces, ¿qué dice Daniel? Pero él permanecerá para siempre. Ese reino de nuestro Señor Jesucristo, ahí lo hablaba.
Con esta esperanza, la nación judía anhelaba el tiempo cuando Dios, de una manera gloriosa, interrumpiera la historia trayendo el cumplimiento de sus promesas. Fíjense, a través de Jeremías, Isaías, Daniel que leímos, cuando vino Jesucristo se cumplió esas profecías y lo vemos ahí en Marcos capítulo 1, versículo 15, que dice Marcos 1:15, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Aquí nuestro Señor Jesucristo estaba hablando de que el reino de Dios estaba cerca, se había acercado, pero muchos no entendían de que el reino estaba ya cerca. Fíjense, entonces, ¿qué vemos a través de esta parábola? Habla del reino de Dios. Ahora, ¿qué más encontramos a través de esta parábola? El reino en el Nuevo Testamento. Fíjense, el reino en el Nuevo Testamento. Ya vimos el reino de Dios, lo vimos a través del Antiguo Testamento, a través de Jeremías, Isaías y Daniel, y Marcos 1:15 es donde Cristo dijo que ya el reino se había acercado y que se arrepintieran y creyeran en el evangelio. Ahora, el reino en el Nuevo Testamento. A través de esta parábola vemos que nos habla también el reino del Nuevo Testamento. Distintos términos son empleados en los 4 evangelios para el reino. A menudo es llamado el reino de Dios. ¿Qué dice Mateo 19:24? Mateo 19:24, si lo vemos ahí, Mateo 19:24, otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Aquí nos habla el reino de Dios. Fíjense cómo a través de Mateo nos habla, es llamado el reino de Dios. También en Marcos 9:1. Marcos 9:1, si vamos al Evangelio de Marcos 9:1, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que haya visto el reino de Dios venido con poder. Otra vez nuestro Señor Jesucristo habla del reino de Dios. Mateo 19:24, Marcos 9:1 y también en Lucas 17:21. 17. Lucas, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Nuevamente nuestro Señor Jesucristo habla, el reino de Dios está entre vosotros. Aquí vemos que tanto en Mateo, Marcos, Lucas, nuestro Señor Jesucristo les estaba diciendo que el reino de Dios ya estaba a través de Cristo, pero mucha gente no entendía que el reino de Dios ya estaba cerca y que estaba a través de Jesucristo. Entonces, fíjense, aquí entonces estos versículos nos habla el reino de Dios. También a veces en el Nuevo Testamento, el reino nos habla del Hijo del Hombre o el reino que permanece a Cristo. Vemos en Mateo 16:28, y dice Mateo 16:28. En el Evangelio de Mateo 16:28 dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustará la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Nuevamente, habla del reino. Aquí habla de que muchos no le van a agradar o no les va a gustar cuando venga nuevamente nuestro Señor Jesucristo. Dice, de cierto digo que algunos de los que están aquí, que no gustarán la muerte hasta que haya venido al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí nos habla de ese reino que nuestro Señor Jesucristo ha traído. Y fíjense, también en Juan 18:36, el Evangelio de Juan 18:36,
Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo, sino si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Aquí nuevamente nos habla del reino. Dice, ¿cómo es que nuestro Señor Jesucristo decía, este no es mi reino no está aquí? ¿Dónde está? Su reino en la vida eterna. Ese reino que todos queremos llegar es la vida eterna. Por eso nuestro Señor Jesucristo les decía, mi reino no es de este mundo. Dice, si fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir todo lo que su Padre le encomendó. Él se hizo humano, se despojó de todo. Cuando lo arrestaron, se dice que había muchos ángeles alrededor y que con una sola palabra, muchos ángeles, con una sola palabra que Jesucristo diera la orden para que lo salvaran, los ángeles iban a acabar con toda la gente que estaba ahí. Pero ¿qué hizo Jesucristo? Dejó que se cumpliera la profecía. Por eso nuestro Señor Jesucristo aquí lo decía, mi reino no es este mundo. Ahora, de vez en cuando el reino del Padre también, el reino en el Nuevo Testamento lo hablan como el reino del Padre, ahí en Mateo 13:43. Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Fíjese aquí, lo dice el reino del Padre. Entonces ya vimos que es llamado a menudo el reino de Dios, o también como el reino del Hijo del Hombre y el reino del Padre. Muchas veces también simplemente dice que es el reino, y lo vemos ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús todo Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí, como vemos que el evangelio del reino. Nuestro Señor Jesucristo dice que enseñaba en toda la Galilea, enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad. Entonces en el reino del Nuevo Testamento encontramos que a menudo es el reino de Dios, el Hijo del Hombre, el reino del Padre o nada más el reino. El término favorito descriptivo de Mateo, del Evangelio de Mateo para el reino, es el único autor que lo emplea donde dice el reino del cielo, en Mateo. Esto no quiere decir el reino que está en el cielo, eso no quiere decir. Puede indicar simplemente un reino del cielo o puede referirse solamente al reino de Dios. Se sabe muy bien, ustedes saben, hermanos, que los judíos no pronunciaban el nombre divino, no pronuncian el nombre de Dios, la palabra Dios. En vez de hacerlo, a veces sustituían la palabra en vez de Dios como cielo. Así Mateo usó esa frase, el reino del cielo, que era igual el reino de Dios. La palabra reino quiere decir literalmente el mando, pero se le emplea en distintos sentidos en el Nuevo Testamento. Es usada en sentido presente y esto equivale a la iglesia, el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo habla de ser trasladado del reino de las tinieblas al reino del Hijo de Dios. Y lo vemos ahí en Colosenses 1:13. ¿Qué dice Colosenses 1:13? Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo es que el apóstol Pablo nos habla que fue librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? Es decir, que el apóstol Pablo, de todo lo que hizo,
que no, más bien que estaba en contra de todos los cristianos porque él, acuérdense que dice que era celoso de la ley, era celoso de las tradiciones, tradiciones de los judíos. Él pensaba que la ley solamente era la única, pero todavía no comprendía que a través de Jesucristo iba a traer un nuevo pacto. Entonces, hasta que nuestro Señor Jesucristo se le apareció al apóstol Pablo y Jesucristo le encomendó que fuera a predicar y entendió que Jesucristo era mismo Dios. Entonces, por eso aquí dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahora bien, en Hebreos 12:28, dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud mediante ella, sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Aquí encontramos o leemos que nos habla de un reino inconmovible, es decir, un reino que no cambia, un reino que es diferente, donde ese reino solamente va a estar algo sagrado. Todo ese reino es donde vamos a encontrar al mismo Dios, donde hay pureza, donde hay la santidad del Dios. Por eso dice un reino inconmovible. No sería posible ser trasladado al reino de Cristo o recibir un reino si esto no fuera una realidad actual. La palabra reino también se usa en sentido futuro. La palabra reino se habla hacia el futuro, que vemos ahí en Mateo 28:31. Mateo 28:31 dice, Jesús dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Entonces, cuando venga nuestro Señor Jesucristo, acuérdense que va a venir por su iglesia. Y esa iglesia va a ser una iglesia sin mancha, sin nada sucio. Y dice, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de gloria. Todos nosotros, si permanecemos firmes y fieles, vamos a estar en su trono de gloria. En un sentido, el reino todavía futuro, más bien, el reino que nos habla o que nos habla en una parte de la Biblia es hacia el futuro, porque el Hijo del Hombre o nuestro Señor Jesucristo no ha venido hasta ahora en su gloria, que encontramos en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 11. Segunda de Pedro, capítulo 1, 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Va a venir nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, pero acuérdense que ya no va a venir como Salvador, sino va a venir como juez y va a venir por su iglesia, por los que hemos obedecido su palabra. Así que cuando el reino se menciona con referencia al futuro, significa el cielo mismo. ¿Qué también encontramos en esta parábola? También encontramos cómo crece el reino. ¿Cómo va? Creo que brotó en un momento. Ni fue planeado, ni preparado, ni concebido en el pasado. Eso desde antes de la fundación. Dios sabía cómo establecer ese reino. Y ahora estamos en espera de la consumación de ese reino. Nuestro Dios dio ese plan de salvación. Y a través de ese plan de salvación va a venir su reino, porque a través de ese reino vamos a estar todos los santos, todos
los que hemos obedecido su palabra. Esta es la verdad central enseñada en la parábola del crecimiento de la semilla. El reino se esparce por todo el mundo mediante su crecimiento y en el crecimiento del reino. La parábola presenta muchas lecciones. Fíjense, ¿qué encontramos a través de cómo crece el reino? Que el crecimiento del reino es gradual. Es el proceso en el proceso de producir grano, la naturaleza obra poco a poco. Casi todas sus maravillas son hechas gradualmente. No es difícil detectar los resultados del crecimiento por el proceso para crecer, para que el crecimiento sea imperceptible. Pasa lo mismo con el crecimiento del reino de Dios. Primero hierba, luego espiga, después grano. Lleno en las plantas de los árboles. El crecimiento del reino es igual nosotros. Vamos a ir creciendo poco a poco con esa madurez, pero debemos ir creciendo día con día. Al aplicar esto al individuo, la parábola se convierte en una lección sobre la paciencia. El crecimiento gradual es con paciencia, pero también nosotros debemos de poner de nuestra parte de ir creciendo espiritualmente día con día. El crecimiento cristiano es gradual. Si es posible esperar poco de nosotros mismos, también es posible esperar que vamos a ir creciendo día a día. En nuestro desarrollo moral o espiritual queremos dar a veces pasos grandes y si fallamos nos deprimimos mucho. Así es que debemos de crecer gradualmente. Dice, un científico no se hace de un día para otro. Tampoco no se aprende un idioma de un día para otro. Muchos se emocionan de la habilidad artística de un músico, de un artista, pero muy pocos saben algo del prolongado camino de luchas que ha llevado al éxito de ese artista, de ese futbolista. ¿Por qué? Porque pasa un proceso. Así es que nosotros debemos de seguir creciendo día con día. Uno no se acuesta un día siendo pecador y al otro día despierta a ser cristiano. No se puede así. Rara vez los hombres son atraídos a Cristo con una sola palabra. Las congregaciones espirituales debemos ir creciendo poco a poco, pero debemos de crecer espiritualmente. Si tu hermano lleva 5, 10, 15, 20 años y no has crecido espiritualmente, sigues en lo mismo, entonces la palabra no la estás poniendo, no le estás teniendo esa atención y no la estás llevando en práctica porque estás en el mismo proceso, en el mismo porcentaje de crecimiento. Los bebés van creciendo con ese alimento, con el alimento que se les da en cada etapa y van creciendo. Ellos no se quedan siempre siendo bebés o siempre siendo niños, sino van creciendo. Cada persona va creciendo. Nosotros como cristianos debemos de crecer. Que también encontramos el crecimiento del reino es ordenado. Cuando la semilla es sembrada en la tierra, su misma existencia parece estar en peligro. Sin embargo, aparece la hierba, después la espiga y luego el grano lleno. Su crecimiento es señalado por un desarrollo ordenado. Es igual como un árbol. Primero sale el botón, después la flor, finalmente el fruto. Lo mismo pasa con los seres humanos. El nacimiento, la niñez, la juventud y la madurez. Puede ser imposible distinguir cuando un periodo termina y otro comienza, pero las distintas etapas del desarrollo pueden ser claramente reconocidas. En la vida del cristiano, las etapas
distintas del desarrollo son notables. Los recién convertidos son descritos como infantes recién nacidos que deben desear la leche espiritual de la palabra para su crecimiento. Y que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Nosotros debemos de crecer espiritualmente día con día, no dejar de crecer, sino ir creciendo siempre. Otros no serán tal vez nuevos convertidos, pero trágicamente no han crecido a nivel más que la niñez. Es decir, que siguen siendo niños. A veces los hermanos encontramos con actitudes y parecen niños de 5, 6, 7 años y ya llevan en el cristianismo 6, 8, más de 10 años y no crecen. ¿Qué dice Colosenses capítulo 3, versículo del 1 al 4? De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andéis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Aquí el apóstol Pablo les decía a la iglesia de Corintio que deberían de crecer. Ya ellos ya habían recibido la leche espiritual, ya habían recibido esa palabra y no crecían, veían que el crecimiento de muchos seguía estancada. Entonces, Dios quiere que su reino crezca día con día. Más otros llegan a esa madurez o perfección que dice Filipenses 3:15. Filipenses 3:15, así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos, si otra cosa sentís, eso también os revelará Dios. Nosotros día con día debemos decir creciendo y esa madurez nos va a ir perfeccionando. Así es que en Primera de Corintios capítulo 14, 20, Primera de Corintios 14, 20 dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en malicia, pero maduros en el modo de pensar. Nuevamente el apóstol Pablo nos habla que ya no seamos niños, que ya no tengamos esa madurez espiritual como niños, sino realmente como maduras en el aspecto de crecer día con día. Y si eso lo hacemos, vamos a crecer y va a crecer el reino de Dios. Entonces, hay el crecimiento del reino divino, no se puede explicar, o nadie lo puede explicar cómo se va creciendo, sino solamente Dios sabe cómo va creciendo su reino divino. A través de la palabra, a través del poder de Dios, que hace que el crecimiento de su reino vaya creciendo a través de la palabra de Dios. Así es que, hermanos, fíjense en Lamentaciones 3, 25 y 26, dice, bueno es Jehová a los que le esperan, el alma que lo busca, bueno es esperar el silencio, la salvación de Jehová. Dios va a trabajar a través de su palabra y va a hacer crecer su reino. Entonces, ¿qué vimos en la parábola del crecimiento de la semilla? Vimos que el crecimiento del reino, el reino de Dios, el reino en el Nuevo Testamento y cómo crece el reino. Entonces vimos que el crecimiento del reino
es que a través de la palabra, a través de lo que hizo Cristo, estableció su reino y que día con día va creciendo. El reino de Dios se habló en el Antiguo Testamento y en el reino del Nuevo Testamento lo vino a iniciar nuestro Señor Jesucristo y va a terminar cuando venga por segunda vez. ¿Y cómo crece el reino? A través del poder de Dios. Fíjense, esta parábola acerca del reino de Dios nos narra narrada únicamente por Marcos, el Evangelio de Marcos, revela el crecimiento espiritual, que es un proceso continuo, gradual, que culmina en una cosecha de madurez espiritual. Podemos entender el proceso de crecimiento espiritual comparándola con el lento pero seguro crecimiento de una planta. La planta va a ir creciendo conforme a los días, a los años. Y al rato, esa planta lo vemos grande y fuerte. ¿Por qué? Porque tiene buenas raíces, porque siempre se le va echando esa agua y va creciendo y se va haciendo fuerte. Nosotros necesitamos siempre esa palabra de nuestro Dios. Así es que, hermanos, esta parábola del crecimiento de la semilla nos habla del crecimiento espiritual, del reino de Dios. Sigamos creciendo, sigamos ayudando a los demás para que crezca el reino y para que el reino de Dios sea grande y sea fuerte. Así es que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por su atención y adelante con los coros. Dios les bendiga. Vamos a seguir cantando. Vamos a cantar la alabanza número 87. Alabanza número 87, Señor mi Dios. Cantemos. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos, y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande, fiel. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios,
cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Dios, cuán grande es Él. Mi corazón entona esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande y fiel. Amén. Vamos a cantar la última alabanza, número 45. Número 45, oh Padre del cielo. Cantemos. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. Paso a paso, no quiero que tú me dejes solo. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Oh Padre del cielo, el mundo se humilla ante ti. Te necesito en la mañana, te necesito todo el día. No me dejes, pues mi camino solo eres tú. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Adelante, hermano Adrián. Gracias. Sí, hagamos la oración final. Señor Dios, en esta hora de la noche queremos pedirle primeramente que usted nos dé ese entendimiento, esa sabiduría para poder realizar lo que usted nos acaba de enseñar el día de hoy. Gracias porque usted nos permitió llegar a los hogares, nos permitió realizar movimientos el día de hoy, fielmente en su mano. Queremos pedirle que usted nos dé una buena noche de descanso, que usted nos proteja con su mano protectora, que nos cubra y que cubra a todas las enfermedades de los cuerpos de todos los hermanos que conocemos que están enfermos. Usted líbrelos de todo mal y usted cuídelos también. Todo eso se lo queremos pedir a través de su amado Cristo Jesús. Amén.